SKF se enorgullece en presentar el alineador de ejes SKF TKSA11, con innovadores sensores de proximidad inductivos y una aplicación intuitiva para dispositivos móviles. El TKS11 es un instrumento muy fácil de usar, que facilita la alineación precisa de los ejes. Por ello, permite a los operadores prolongar la vida útil de los componentes mecánicos y reducir el tiempo de parada general. La correcta alineación de los ejes es muy importante para su máquina, ya que la desalineación produce vibraciones y otras fuerzas que dañan los componentes de su máquina, como los rodamientos, sellos, acoplamientos y tornillos de fijación. Ni siquiera los acoplamientos flexibles para soportar desalineaciones menores pueden impedir los efectos negativos en otros componentes. La experiencia práctica muestra que un 50% de las averías en máquinas se deben a daños causados por la desalineación de ejes. En la actualidad, se usan 3 métodos de alineación, con bordes rectos o a simple vista, que son rápidos y sencillos, pero no son precisos. Relojes, comparadores que brindan alta precisión que son difíciles de usar. Y sistemas de alineación por láser que son muy precisos y fáciles de usar, pero requieren una mayor inversión. El diseño del SKF TKSA11 combina todos estos beneficios. Permite una alineación de ejes precisa y es muy fácil de usar, rápido y asequible para cualquier presupuesto. Para realizar la alineación de ejes en su máquina, solo monte el SKF TKSA11 en ambos ejes o lados del acoplamiento. Encienda la unidad de medición y abra la aplicación del TKSA11 en su dispositivo móvil. Después de ingresar los datos de la máquina, la aplicación lo guiará intuitivamente por el proceso de medición con animaciones 3D e imágenes en vivo. Los 2 sensores de proximidad inductivos dentro del instrumento miden la distancia a la barra de referencia, igual que la desalineación del método del reloj comparador modifica estas distancias y permite realizar el cálculo de la desalineación con la aplicación TKSA11. Después de determinar la desalineación actual de los ejes, la aplicación lo guía por el proceso de alineación. Primero, le indica qué chapas calibradas se necesita para la alineación vertical y qué movimientos debe realizar para la alineación horizontal. Las imágenes en vivo lo ayudan a lograr la posición correcta rápidamente. La función de informes le indica cuándo se logra la alineación y permite compartir los resultados para referencia o usarlos en programas de confiabilidad dirigidos por el operador. En resumen, el alineador de ejes SKF TKSA11 es una opción excelente para la alineación de ejes básica y avanzada. Es fácil de usar, permite la alineación precisa y rápida, y es asequible para casi todo tipo de presupuesto. El TKSA11 lo ayuda a aumentar la confiabilidad de su máquina, extiende la vida útil general y reduce los costos de mantenimiento. Desde la tienda de aplicaciones, descargue hoy la aplicación gratis. Puede usar el modo de demostración incorporado para ver qué fácil es hacer una alineación completa de los ejes. Para obtener más información, consulte al distribuidor local autorizado de SKF o visite skf.com. Muy buenos días a todos nuestros participantes del programa de entrenamiento virtual LubriRoad en casa. Vamos a esperar a que más personas se conecten para dar inicio a nuestra charla virtual hoy bajo el tema ventiladores centrífugos. Pues tenemos al ingeniero Jordan Mantilla con nosotros. Él va a estar ahorita comenzando pues esta interesante charla que realmente pues casi todas las empresas pues tienen la oportunidad de tener un ventilador centrífugo por lo menos en sus plantas, y hay problemas que muchas veces no sabemos cómo detectarlos o cómo solucionarlos. Entonces en minutos estaremos comenzando esta charla. Esperemos unos 2 minutos y ya seguimos el tema. Pistola engrasadora accionada por batería SKF TLGB20.
El medidor de grasa integrado monitorea la cantidad de grasa que se ha suministrado en gramos o en onzas. En la pantalla se muestra el nivel de carga de la batería. La TLGB20 cuenta con una batería ligera de iones de litio de 20 voltios. Estas baterías tienen una vida útil más prolongada que las baterías de níquel-cadmio convencionales. No tienen efecto memoria y el rendimiento permanece constante durante un ciclo. Las baterías de iones de litio pueden almacenarse durante meses y su pérdida de carga es mínima. La TLGB20 dosifica hasta 15 cartuchos por carga y el volumen de dosificación se puede ajustar de bajo a alto. Los muelles protectores preservan la vida útil de la manguera flexible al evitar que se produzcan acodamientos. La pistola está equipada con una válvula de ventilación para un cebado sin problemas, una luz LED brillante y una boquilla de llenado. El motor eléctrico con transmisión por engranajes puede ofrecer una presión máxima de 700 bar. La pantalla parpadea en rojo en los puntos de lubricación bloqueados como una indicación de atascamiento. La manguera flexible puede almacenarse fácilmente y un soporte de 3 puntos mantiene la pistola en posición vertical. Para obtener más información visite skf.com o comuníquese con el distribuidor local de SKF. Listos, preparados para darle pues la palabra a nuestro ingeniero especialista en vibraciones, en predictivo, confiabilidad, con altos conocimientos pues en la industria, el ingeniero Jordan. Hoy, como les decía, vamos a tocar el tema centrado en ventiladores. Es un tema pues bastante amplio. Vamos a tocar hoy unas partes de tipos de problemas, cómo se detectan, etcétera. Y seguramente el próximo martes a esta misma hora estaremos dictando una segunda parte enfocada a otras partes del rodamiento, valga la redundancia, ¿vale? Entonces, sin más decirles, les doy la palabra al ingeniero Jordan Mantilla, que va a ser el ingeniero que nos va a compartir el día de hoy esta interesante charla. Jordan, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Jordan Mantilla, soy empleado de lubricantes y rodamientos. Y pues les doy la bienvenida a todos y vamos a dar inicio a esta charla en donde nos vamos a enfocar a la detección, convección y reacondicionamiento de ventiladores centrífugos. Bueno, ¿qué es un ventilador? Los ventiladores son las máquinas más usadas para producir el movimiento del aire en la industria. Su funcionamiento se basa en la entrega de energía mecánica al aire a través de un rotor que gira a alta velocidad. Acá no podemos ver ejemplos de los ventiladores que se pueden encontrar en la industria. Y los ventiladores se dividen en 3 tipos en función de la trayectoria del fluido. Los ventiladores se pueden clasificar en ventiladores axiales, ventiladores de flujo mixto o ventiladores. Hago una pregunta, ¿ustedes pueden ver si mi cursor se está moviendo en la presentación? Jordan, vemos el cursor lo que está señalando. Ok, vale. Entonces, el ventilador axial, el flujo de aire ingresa en el sentido del eje y sale en la misma dirección. Estos ventiladores se usan para mover grandes cantidades de aire en espacios abiertos. Podemos ver un ejemplo de un ventilador axial, ¿sí? La principal aplicación de este tipo de ventiladores son los extractores o inyectores de aire y mayormente se encuentran en hospitales, escuelas, viviendas, entre otras aplicaciones. Luego pasamos al ventilador de flujo mixto.
Ventilador de flujo mixto, el flujo de aire ingresa en la dirección del eje y sale en ángulo. Como lo podemos ver en esta imagen. Ingresa el flujo de aire en la dirección del eje y sale en ángulo. Este tipo de ventiladores también se utilizan en viviendas y edificios. Y pasamos a los ventiladores centrífugos, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. El flujo de aire del ventilador centrífugo ingresa en la dirección del eje y sale a 90 grados. Como podemos ver acá en esta imagen. El flujo de aire ingresa en la dirección del eje y sale a 90 grados. Tenemos el ejemplo de un ventilador centrífugo. Estos equipos mayormente se utilizan en la industria cementera, siderúrgica, energética, de palma, de vidrio, entre otras. Este tipo de ventiladores son los más empleados en la industria. A continuación, voy a relacionar las áreas de aplicación de los ventiladores. Los ventiladores se pueden aplicar para inducir aire en un proceso industrial, como por ejemplo, vamos a hablar de un ventilador de tiro forzado o un ventilador de tiro inducido en las canteras, para eliminar polvo, aire o partículas, por ejemplo, como los conductores o filtros de mangas en las industrias cementeras, para filtrar, para secar, para humidificar o deshumidificar en el sector alimenticio, en el sector farmacéutico, y para transportar materiales. Los ventiladores centrífugos se clasifican tienen diferentes características, y entre esas está el tipo de aspa o el tipo de paleta con el que está diseñado el rotor. Entonces vamos a enfocarnos, vamos a chequear principalmente este, que es el de las paletas o aspas inclinadas hacia adelante. Las aspas, como podemos ver acá en la imagen, se inclinan hacia adelante y gira, es cuando tiene con el mismo sentido de giro del ventilador. Acá podemos ver en esta gráfica. Este tipo de ventiladores o con este tipo de aspas, la eficiencia es algo baja y se utilizan normalmente en ventiladores pequeños. Este tipo de ventiladores tienen un bajo nivel de ruido, un buen flujo, y por esas características son mayormente empleadas en los aires acondicionados. Sí. Jordan, ahí veo, qué pena y te interrumpo, que lo que se ve en la ilustración es que el ventilador como tal no tiene una concentricidad con la carcasa. Eso hace parte del diseño, ¿verdad? Sí, eso hace parte del diseño. Es igual que pues, prácticamente tiene el mismo comportamiento que una bomba centrífuga. Esto se conoce como la voluta o carcasa. Y este diseño se origina para crear presión, ¿sí? Para aumentar la presión del sistema y para el flujo. ¿Vale? Ok, gracias. Continuamos ahora con las paletas inclinadas hacia atrás o aspas hacia atrás. Este tipo de rotores con paletas inclinadas hacia atrás son los que se utilizan para ventiladores de mayor rendimiento. Este tipo de aspas inclinadas hacia atrás preservan bien la energía y como tal son muy eficientes. La mayoría de aplicaciones industriales utilizan este tipo de aspas inclinadas hacia atrás. Estos son los que vamos a encontrar mayormente en las aplicaciones industriales. Y continuamos por último con las paletas o aspas radiales. Este tipo de aspas son menos eficientes, dado a que conducen a una pérdida de potencia. Sin embargo, este tipo de aspas, su principal característica es que acumulan menos polvo, presentan una baja acumulación de polvo. Por eso son empleados mayormente para transportar materiales en el flujo de aire. Por ejemplo, polvo de cemento. O sea, este tipo de rotores mayormente lo vamos a ver
en las aplicaciones industriales donde estemos transportando algún material en el flujo de aire. Continuamos, vamos a ver los componentes de un ventilador, ¿sí? Un ventilador consta de un impulsor, de un canal de aire, un sistema de accionamiento, una carcasa y una disposición de rodamientos. El impulsor, que es este que estoy señalando, a veces también se denomina rotor, se conoce como rotor o impulsor, y es la parte del ventilador que gira y transmite la energía al fluido del aire. El canal de aire es el que conduce el aire hacia el impulsor, y la función entre el impulsor y el canal de aire es crear la presión y el flujo de aire, así como me estaba preguntando Gerardo en la anterior diapositiva de las paletas. Estamos con el canal de aire y el impulsor. Esta función, la función de esto, es crear la presión y crear el flujo como tal. El flujo de un ventilador se expresa en CFM. ¿Qué quiere decir CFM? ¿Hay alguien que me pueda decir qué quiere decir CFM? Ahí se activa el chat para las personas que quieren participar como tal. Bueno, continúo. CFM quiere decir pies cúbicos por minuto, ¿sí? Y esa es la medida. Ya contestó el ingeniero Andrés Botero, dice cubic feet per minute. Por minuto, exactamente. Pies cúbicos por minuto. Y la presión de un ventilador se da en milímetros columna de agua. ¿Listo? Entonces, el eje del ventilador es el elemento giratorio que apoya al impulsor, es decir, es el que hace girar el rotor. Y el sistema de accionamiento, en este ejemplo, consta de un motor y unas correas y unas poleas. Y este es el elemento mecánico que transmite rotación desde el motor eléctrico hasta el eje del impulsor. ¿Sí? Y por parte de la carcasa y de la disposición de los rodamientos, son los que soportan al eje, son los que se encargan de soportar al eje del impulsor y proporcionan una rotación de baja fricción. Los ventiladores centrífugos tienen diferentes sistemas de accionamiento, ¿sí? En este ejemplo vamos a chequear el tipo de accionamiento directo. Este accionamiento directo cuando el motor tiene el eje común o cuando es por prolongación. En esta imagen podemos ver que el motor es de eje común porque el rotor del ventilador está montado en el mismo eje del motor. Y acá en este ejemplo podemos verlo cuando tenemos una aplicación por medio de prolongación. ¿Qué tipos de acoples podemos encontrar en los accionamientos directos? Podemos encontrar un acople flexible. Estos acoples son para altas velocidades, absorben niveles de vibración, son libres de mantenimiento, son fáciles de instalar y son 3 componentes. Este se puede componer de 2 manzanas y el elemento flexible. También podemos encontrar acoplamientos de grilla. Este tipo de acoplamientos puede ser empleados en aplicaciones de alto rendimiento, donde se producen vibraciones y desalineaciones. Y este elemento azul, el elemento azul que vemos en el acople, que es la grilla, este es el principal elemento de desgaste. Él sufre por la desalineación y por la lubricación. Este tipo de acople necesita mantenimiento. Es un acople que necesita ser lubricado. ¿Sí? Y adicionalmente tenemos que tener en cuenta al momento de instalarlos las fichas técnicas, el gap, que es la distancia que debe tener la separación de estas 2 manzanas. Y también podemos encontrar acoples FRC. Este tipo de acoples son diseñados multipropósito, pueden absorber
cargas de choque, niveles de vibraciones moderados y admitir desalineaciones imprevistas. Vale, Jordan, una consulta, qué pena, en ese slide de atrás, ese. Estos son lo que nos dice es que estos son los acoples más estándares o más usados en la parte de ventilación. Sí, sí, Gerardo, ¿Cuál de los tres es mejor? Bueno, básicamente tenemos que enfocarnos en el factor de servicio, ¿sí? Estos acoples se tienen que calcular de acuerdo al factor de servicio que va en función de la potencia del motor, de la velocidad de trabajo, del tipo de aplicación, de las horas de trabajo, del tamaño de los diámetros de los ejes, tanto del motor como el eje del impulsor, de la distancia entre los dos ejes y de las horas de trabajo. ¿Sí? También hay que tener en cuenta las horas de trabajo, porque si tenemos un ventilador que trabaja 24/7, el comportamiento va a ser totalmente diferente a un ventilador que trabaja por arranques variables. Es decir, un ventilador que trabaja al día, pero normalmente arranca media hora, descansa media hora, ahí ya cambia el factor de servicio. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Exactamente. Para dar un ejemplo, hay en mi experiencia un usuario que tenía fallas en un acople y le estaba echando la culpa a que el acople era de mala calidad, ¿sí? Normalmente tenía un tiempo medio entre fallas del acople de 3 meses en un ventilador. ¿Qué sucedió? Que se evidenció, se hizo el estudio de ingeniería y se chequeó que el factor de servicio estaba mal calculado. El factor de servicio de ese acople estuvo mal calculado. Entonces hicimos la recomendación de cuál es el acople para esa aplicación y el tiempo medio entre fallas de 3 meses pasó a 2 años. Exactamente. Eso es muy cierto, Jordan, lo que tú nos dices. Esto es importante saber de que estos 3 acoples que vemos en la pantalla no son los únicos tipos de acoples que existen, ¿ah? Existen otros tipos de acoples muy comunes que son pues el de cadena, el de engranaje, pero estos que vemos acá son los más comunes en la parte de ventiladores, ¿ya? Cuando Jordan, pues el ingeniero nos habla de factor de servicio, factor de seguridad, cabe entender de que esto denota a qué tanta gabela voy a darle a mi acople, ¿sí? Para cualquier falla o cualquier sobrecarga que tenga mi máquina en mi acople pueda soportarlo, ¿eh? Si yo coloco el factor de servicio en 1 o en 100%, con la potencia versus la velocidad, para conocer el factor de servicio o el torque, lo único que debo tener en cuenta es velocidad y potencia. Con esos 2 datos yo puedo conocer mi torque, ¿sí? Esto es importante saberlo. Y sí, con un factor de seguridad del 1.0 o del 100%, que es lo mismo, quiere decir de que cualquier sobrecarga que tenga mi equipo, la sobrecarga me la puede dar un desbalance, una traba, me la puede dar algún daño en el ventilador como tal, en la válvula, etcétera. Lo que va a pasar es que el acople se me va a dañar inmediatamente, no va a soportar ninguna sobrecarga, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer con qué factor de seguridad está trabajando mi acople. Entonces, es una pregunta que les dejo ahí a todos los asistentes, de que háganse esa pregunta ustedes internamente con los equipos de su planta, todos los que usen acople directo. ¿Qué factor de seguridad tengo en el acople del ventilador de tiro forzado, tiro inducido, del extractor, del molino, etcétera? Y hagan una especie de una lista, ¿sí? Y verifiquen por qué tengo ese tipo de factor de seguridad, ¿vale? Entonces, eso, ¿cómo lo sacan? Ustedes coloquen la referencia del acople que están manejando en sus máquinas en Google, ¿sí? Cualquier tipo, y le dice cuál es la capacidad de torque que soporta como tal, ¿sí? Conozcan el torque, ¿sí? Lo que le digo, el torque es una fórmula enfocada entre potencia, sea en caballos, sea en kilovatios, y velocidad, ¿sí? Es una fórmula
y hagan la división, a ver qué tan por encima está la capacidad de su acople con el torque normal que está manejando su máquina, ¿sí? ¿Qué pasa muchas veces? De que creemos de que entre el acople sea mucho, si el acople es más grande es mejor, y tenemos esos conceptos, esos mitos, pero realmente eso es una leyenda porque no es así, ya que la función del acople sencillamente, ¿cuál es? Es un fusible como tal. El acople o la acople o la grilla del acople es lo más económico, ¿sí? ¿Qué preferimos que se dañe? ¿Un motor o un acople? Un motor, un rodamiento. Creo que 1000 veces preferimos que se dañe la manzana de un acople o la grilla de un acople. Entonces, el acople me va a funcionar a mí como un fusible, ¿sí? De que cualquier sobrecarga, así como en la parte eléctrica, un fusible, cualquier sobretensión, sobrecorriente, se quema el fusible. Un fusible de 1000, 2000, 5000 pesos, preferimos que se dañe a que se me dañe un electrodoméstico u otra cosa, ¿sí? Entonces, que tengamos esto en cuenta y hacemos mucha claridad porque hemos visitado empresas y eso no pasa en Colombia, entre comillas, que vemos que se daña el acople y le sueldan los ejes o las manzanas, le encontramos con un cordón de soldadura. O sea, no realmente no saben para qué funciona el acople, ¿sí? Cualquier sobrecarga que tenga, sencillamente se va a llevar el motor, ¿sí? Y he visto también que ha arrancado motores de raíz con todos sus tornillos y el daño es muy catastrófico, inclusive es un riesgo que puede atentar a la seguridad humana, ¿sí? Si realmente no colocamos un buen acople o tenemos claramente seguros de qué factor de seguridad estoy usando, ¿sí? Entonces, Jordan, gracias por la intervención y voy a conectar con una pregunta que nos hace acá un ingeniero, pues que nos gustaría que nos regalara su nombre. ¿De qué material se fabrican los acoples? Jordan, te entrego la consulta y gracias por el espacio. Gerardo, respondo a la pregunta. Los acoples son fabricados en acero y obviamente también se pueden aplicar en acero inoxidable, dependiendo de la aplicación, ¿no? Hay aplicaciones en donde están en contacto con químicos, que lo cual va a acelerar la oxidación de las manzanas y por eso es necesario aplicar manzanas con acero inoxidable. Asimismo, como los elementos flexibles, que puede ser como el elastómero o la grilla, o este elastómero también pueden venir con diferentes tipos de dureza, de acuerdo al torque necesario y a la velocidad de trabajo, o en un material distinto, de acuerdo a las condiciones, a las variables operativas o al contexto operacional donde tengo dispuesto mi equipo, mi activo, en este caso un ventilador. Si tengo contaminación con ácido o con este tipo, con amoníaco, qué tipo de elastómero, qué material lo puedo emplear para que no se deteriore ni disminuya su vida útil rápidamente, ¿sí? Y algo que estaba mencionando Gerardo en el tema de los torques es que hay un tip muy fácil, es que el torque es inversamente proporcional a la velocidad. Si yo tengo una aplicación con alta velocidad, tengo un torque bajo. Y si yo tengo una aplicación de baja velocidad, tengo un torque alto, ¿sí? Pero obviamente es un número, pero que tiene que ir calculado con la potencia del motor. Sino que si sabemos que hay una aplicación que gira a alta velocidad, puede ser que hay un torque bajo. Sin embargo, hay que utilizar y hablar con los ingenieros, con los especialistas para poder hacer el cálculo del torque en las aplicaciones. Acá podemos ver un ejemplo de un acople de grilla, que como se estaba diciendo, estos acoples requieren mantenimiento, requieren una lubricación, requieren que sean alineados con precisión. Acá un usuario le estaba presentando fallas, era porque no estaba lubricando la grilla. Había desgaste y lo detectaron fue por ruido y aumento de temperatura. SKF
como ven, es especialista en equipos rotativos, grasas especiales para este tipo de acoples. Una grasa de alto rendimiento y es adecuada para cargas elevadas con alto par, entornos húmedos y protegen contra la corrosión. Vale, Jordan, qué pena, déjalo en ese slide un segundito. Y yo acá quiero hacer pues la anotación de que esto no pasa en Colombia. Realmente sarcásticamente lo digo porque es una de las cosas que menos le prestamos atención en un sistema de ventiladores, de ventilación, de refrigeración, de extracción, ¿sí? Y es algo que realmente nos puede ocasionar una parada no programada, una parada de planta, de línea, un daño en equipo. Sencillamente la pregunta es, ¿con qué estoy lubricando yo mi acople? ¿Con qué estoy lubricando la grilla? ¿Sí? Recordemos que cuando yo uso lubricación es para minimizar la fricción entre dos piezas, por lo menos una de ellas en movimiento y en contacto, ¿vale? En este caso tenemos dos piezas en contacto, que es la grilla y son las manzanas. Son dos piezas metálicas que cuando el motor gira genera una fuerza centrífuga, un torque, una inercia, y eso me genera un continuo roce, fricción como tal, que me genera un desgaste, ¿sí? Cuando estamos en zonas húmedas como la costa atlántica, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, etcétera, todo el Caribe, a esa fricción se le aporta la salinidad del ambiente y eso me genera también una corrosión, ¿sí? ¿Qué pasa? No le prestamos atención y creemos que con cualquier grasa podemos lubricar el acople. Y no es así. Esto no se puede lubricar con cualquier grasa. Dado que si ustedes le aplican una grasa multipropósito, que le llamamos, que es una grasa de litio, aceite mineral, en otras charlas les hablaremos a profundidad de esta parte de lubricación. Sencillamente la fuerza centrífuga, recuerden que eso va a estar encapsulado en dos tapas. La fuerza centrífuga va a crear una separación del jabón del aceite base. Quien me lubrica a mí es el aceite base, ¿sí? Y al haber esa separación por la fuerza centrífuga, sencillamente lo que me va a quedar dentro va a ser el jabón, ¿sí? El jabón es lo que no me lubrica, el que lubrica es el aceite. Entonces, por ese motivo, por esa sencilla explicación es que no debo aplicarle una grasa multiusos a mi acople, ¿sí? Para eso existen unas grasas especiales. Acá el ingeniero Jordan anexó una fotografía de una grasa muy especial. ¿Y qué lo hace especial a esta grasa? Sencillamente que tiene una estabilidad mecánica cuando la grasa está sometida a fuerzas centrífugas, como es el caso, ¿sí? Cuando está sometida a esta fuerza centrífuga, sencillamente no tiene esa separación. Es decir, tiene un matrimonio también consolidado entre el aceite base y el jabón, que cuando está sometido a inercia, a centrífuga, no se separa. Entonces, es muy importante conocer el por qué, sensibilizarse, usar una buena grasa y las razones. Si no, la foto se va a hacer real en cada uno de los equipos que tengamos en nuestra planta. Gracias, Jordan, nuevamente. Si alguien tiene una pregunta y se activó un micrófono, puede escribirla o bien puede levantar la mano o activar el micrófono y hacerlo. Vale, continuamos. Seguimos viendo los sistemas de accionamiento. Ya vimos el accionamiento directo. Ahora también tenemos accionamiento por transmisión. Es accionamiento por transmisión cuando empleamos correas y poleas, ¿sí? Los ventiladores industriales, este tipo de accionamiento es el más empleado. Este tipo de accionamiento es el más empleado en los ventiladores industriales. O sea, vamos a ver en nuestras plantas ventiladores mayormente instalados con poleas y con correas. Vale, ¿Qué tipos de correas? Hay una consultica, Jordan, que pena y te interrumpo otra vez. El ingeniero John Montoya, voy a leer la pregunta, dice, en un ventilador con un motor de 300 caballos, ¿es recomendable que el motor esté instalado lateralmente o el motor debería estar en una base aparte de la estructura del equipo? ¿Qué es lo correcto?
No sé si Jordan me permite contestarla. Gerardo, si tú la quieres contestar, no hay problema. Vale, gracias. Listo. Inge, la respuesta es un depende, ¿sí? Depende de varios factores, tales como lo que te decíamos al principio de factores de seguridad. Arranques y paradas del equipo, depende de si tenemos variadores de frecuencia, si tenemos arrancadores suaves como tal, ¿sí? En este caso no colocaste la velocidad, es bueno colocarla, si nos dices la velocidad y el tipo de transmisión también. Hay dos tipos de transmisión normalmente usados en los ventiladores. Tenemos acople directo y tenemos lo que decía el ingeniero Jordan por correas, que aquí estamos tocando el de correas. Cada uno tiene su razón de ser. ¿Cuál es la ventaja de la transmisión de potencia por correas? Tiene una ventaja y también tiene desventajas. La ventaja es que cuando tenemos cargas de choque, ¿sí? Cuando tenemos sobrecargas, sencillamente lo que hace es que me la soporta la correa, ¿sí? La desventaja que tenemos con este tipo de transmisión es que tenemos pérdidas de potencia por deslizamiento. ¿Sí? Se pierde energía por deslizamiento, por fricción, por temperatura. Y esa es la ventaja, obviamente, del de acoples, ¿vale? Entonces, la respuesta depende de qué transmisión tenga, depende qué tipo de conexión tengas como tal de arranques, ¿sí? Con base a eso se diseñan la parte de ventiladores. Y depende también de la vibración. Muchas veces colocan el motor en una base aparte por temas de vibración, ¿sí? Para no transmitirle vibración al mismo equipo. El sistema de accionamiento por transmisión por correas y poleas son los mayormente empleados en los ventiladores industriales, ¿sí? ¿Qué tipo de correas vamos a encontrar nosotros en esas aplicaciones? Vamos a encontrar correas de perfiles clásicos, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, los cuales la longitud de las correas son en pulgadas. Igualmente el diámetro de las poleas. El diámetro de las poleas están dados en pulgadas. También vamos a encontrar correas estrechas, como son las SPA, SPB, SPZ, XPC, que son correas milimétricas, su longitud de las correas es milimétricas, e igualmente el tamaño de las poleas, ¿sí? Este tipo de correas lo podemos encontrar tanto lisas o dentadas. Las lisas son las más tradicionales, ¿sí? Y las dentadas tienen una mayor capacidad de carga, pero estas correas pueden acumular suciedad en condiciones de polvo, lo cual va a disminuir la vida útil de las correas, ¿correcto? Entonces es importante que en los ventiladores, si tenemos alta contaminación con polvo y estamos empleando correas dentadas, SPA o clásicas, muy posiblemente estas correas estén teniendo un tiempo medio entre fallas corto, una frecuencia de cambio de 2 a 3 meses, hasta 4 meses, porque están sufriendo por la contaminación. Es importante que nunca debemos forzar las correas para que entren en las ranuras de las poleas. O sea, no tenemos que hacer palancas o usar herramientas para montar la correa. Simplemente tenemos que destensionar nuestro sistema y montar las correas. Porque si utilizamos palancas o herramientas, vamos a dañar y a disminuir considerablemente la vida útil de las correas. De igual manera es importante, en esta imagen que estamos viendo acá en la parte superior izquierda, hay que comprobar la posición de la correa en el canal. Miremos que la base mayor de la correa debe estar siempre un poco por encima del punto más alto de la polea. Esto asegura un buen contacto con la ranura y los flancos de la correa. Hay que evitar que la correa llegue a tocar el fondo del canal. Si esto llega a ocurrir, la correa va a empezar a patinar
y va a empezar a quemarse. Acá como pueden ver en este ejemplo, mira estas correas. Estas correas ya ingresaron más dentro del canal. Estas correas están tendiendo a desgastarse y a quemarse y a patinarse. Y posiblemente esto puede estar dado porque el canal de la polea ya esté desgastado. ¿Sí? Si hay una tendencia de que las correas se giren o se salgan de los canales, la razón generalmente es que haya una mala alineación, que los canales estén desgastados o que haya una mala tensión de las correas. Entonces, si hay una mala tensión de las correas, una mala alineación o un desgaste en las poleas, muy posiblemente nos está sucediendo que nuestras correas se estén saliendo de los canales o se estén girando. De igual manera es importante saberlo que cuando se vaya... ¡Paquete de dos! Es importante saber que cuando se requiera cambiar una correa, se debe cambiar todo el juego completo. ¿Sí? Porque las correas nuevas tienen diferentes características a las correas ya usadas. Y por esta razón, la carga, si yo cambio una correa, si yo solamente tengo una disposición de unas poleas de 4 canales y solamente cambio una correa, la carga no va a ser dividida en partes iguales y las correas van a empezar a sufrir más daño. Entonces la recomendación es que si tenemos que cambiar una correa, cambiemos el conjunto completo. Vale, ¿Sí? Jordan, qué pena, se te está yendo la voz y voy a leer una pregunta que tiene acá el ingeniero Andrés Fernández. Dice, ¿a qué norma corresponde esta clasificación? Creo que se refiere a las correas. Inge, hay dos normas. Una, la ISO 4183 o 4184, que denota los tipos de clasificación de las correas, como explicaba el ingeniero, que son 3: europeo, americano y clásico. Las europeas son las SPA, SPB, SPC y SPZ. Las clásicas son tipo A, tipo B, tipo C, como tal. Tipo D también llega. Y tenemos las americanas, que son las 3B, 5B, 8B. ¿Sí? Y hay otra norma como tal, que es la RMA IP20, ¿sí? Que también conjuga con el tipo de poleas la ISO 5290. ¿Vale? Para que lo tengas ahí en mente. Si puedes, pues te compartimos información sobre esto, ¿vale? Sí, claro, Gerardo. Gracias por la intervención. De igual manera es importante que se va a realizar una capacitación de transmisión de potencia en otro horario. ¿Listo? Los canales de las poleas siempre deben, los canales de las poleas siempre deben estar limpios, nunca deben estar sucios. Se pueden limpiar con un solvente y con un paño. Y es importante verificar el estado de los canales de las poleas con calibradores especiales. Acá podemos ver la medición de un canal de la polea que ya está sufriendo desgaste y obviamente la recomendación en este caso es hacer nuestro cambio de la polea. Sí, porque posiblemente podemos seguir trabajando, pero las correas van a tener una disminución, va a haber pérdida de potencia, va a haber pérdida de velocidad, va a haber generación de ruido. Entonces es importante que si encontramos poleas con canales desgastados, realizar el cambio de la polea. ¿Vale? ¿Tenemos alguna pregunta o inquietud hasta el momento? No tenemos acá. Acá hay una pregunta, dice, ¿cómo hago para saber en qué momento debo hacer el cambio de las correas? Bueno, buena pregunta. Las correas las puedo verificar en operación si me están presentando ruido o chillidos al momento de arrancar. Eso quiere decir que las correas están presentando soltura o desgaste. Puedo hacer una inspección visual revisando la tensión de la correa y miro si ya puedo tensionar o no. Si no puedo tensionar, hay que solicitar, hay que realizar inmediatamente el tipo de realizar el cambio o programar el cambio de esas correas.
¿Vale? Listo, Jordan, gracias, bien. Continuamos. Hay Por otra los modos de... pregunta. Hay otra pregunta que dice el ingeniero Boris Berrocal, ese tipo de calibradores, ¿cómo se consiguen? Bueno, ingeniero Boris, gracias por tu pregunta. Yo creo que en el chat vamos a tener una opción para que nos compartas tus datos y ya nos comunicaremos contigo para mostrarte las fichas técnicas de los calibradores y cómo se utilizan. Vale, gracias Jordan. Aquí hago una cuña y qué pena otra vez interrumpirte. Las personas, pues hay un chat que se llama Coordinadora de Entrenamientos Lubrirro, ¿vale? Para que las personas pues que no quieran compartir su información de manera pública, que es muy entendible, pues preferimos que la compartan a nuestra coordinadora directamente para a su vez enviarles pues, la información que ustedes requieran de este entrenamiento. ¿Sí? Nos gusta compartir la información, compartirles dónde estamos subiendo los videos, etcétera. Entonces, pueden escribirle a esta persona, coordinadora de entrenamientos Lubrirod, la información como tal. ¿Listo? Listo. Creo que hay otra pregunta que dice, ¿qué tipo de transmisión me genera más vibración y desalineamiento? ¿Las directas o por correas? La vibración es causada por factores externos al tipo de transmisión. Puede ser causada por una desalineación, por una mala alineación o por un desbalance. Sin embargo, las transmisiones por correas, si se supera cierta longitud, van a afectar y van a causar mayor vibración al sistema. ¿Sí? Entonces, son varios factores los que me afectan y que me aumentan el nivel de vibración. Y por el tema de desalineación, ya vamos a ver más adelante cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que corregir y cómo se tiene que alinear cada tipo de transmisiones. Listo. Ingeniero Jordan, hay otra pregunta importantísima, me gusta bastante cómo está configurada. Dice que debo tener en cuenta a la hora de escoger el tipo de transmisión, ejes o correas. ¿Qué es mejor o qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta a la hora de escoger mi forma de transmisión. Bueno, primero que tengo que tener en cuenta varios factores, ¿no? Y obviamente es donde va a estar montado el equipo, ¿sí? ¿Cómo va a estar montado el equipo? La mayoría de aplicaciones con transmisiones por correa se utilizan para separar el motor del flujo de aire que está transmitiendo el ventilador. Entonces, y también tiene que ver la parte de transmisión de factor de servicio. ¿Sí? Pero básicamente está enfocado al diseño donde voy a colocar el equipo. Vale, yo quiero anexar algo ahí a la respuesta, Jordan, qué pena. Y Inge, hay algo muy importante que tiene... Buena. Dime. Hay algo muy importante que tiene un tipo de transmisión versus el otro. Y es que un tipo de transmisión tú puedes variar la velocidad, aumentarla o disminuirla. Y estamos hablando del tipo de transmisión por correa. Entonces a la hora de escoger, tú tienes que ver qué velocidad quieres. Si la velocidad directa del motor, ya sea de 2, 4, 6 polos, 3600, 1800, 1200, si te sirve esa velocidad, porque si no te sirve esa velocidad para la ventilación, para la cabeza, para lo que necesites impulsar o extraer, sencillamente, en este caso, debes usar una transmisión por correas. Es la primera pregunta que debes hacer. Ahora, si te sirve la velocidad del motor, digamos, los 1800 te sirven a la perfección, la otra pregunta que vamos a hacerte es, ¿tienes cargas de choque? Si tienes cargas de choque, la respuesta es inmediata y es, usa correas, ¿sí? Por las correas te van a absorber esas cargas de choque sin dañarte el motor, sin dañarte el eje ni nada. Va a haber más desperdicio de energía eléctrica, sí, se va a perder velocidad, potencia, sí, pero te va a cuidar los equipos, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta con cada uno de ellos? Ahora el ingeniero Jordan lo va a tocar algo muy importante que es la alineación. En ambos casos, en los dos tipos de transmisión que tú tengas, sea por ejes o sea por poleas, debes tenerlos bien alineados para que la transmisión sea mucho más eficiente, uno, para cuidar
tus rodamientos, ¿vale? ¿Listo? ¿Vale? Entonces, los modos de falla típicos en los ventiladores centrífugos, mayormente vamos a encontrar desalineaciones, desbalances, solturas mecánicas, poleas excéntricas, deslizamiento y daños en rodamientos. ¿Qué es la desalineación? ¿Sí? La desalineación se puede definir como la condición en la que la línea central geométrica de los dos ejes acoplados, en este caso, no coincide a lo largo del eje de rotación. Acá tenemos un ejemplo de diferentes tipos de desalineaciones. Desalineaciones paralelas, desalineaciones angulares y desalineaciones combinadas. Existen diferentes tipos de desalineación en los ventiladores centrífugos. Como bien estábamos viendo, este tipo de accionamiento puede ir directo o puede ir por transmisión. Tenemos una transmisión directa, podemos encontrar desalineaciones paralelas o angulares, y en correas podemos encontrar también desalineaciones paralelas o desalineaciones angulares. Esos son los tipos de desalineación que nos vamos a encontrar o más comunes en estas aplicaciones. ¿Qué consecuencias puede tener una desalineación? Puede tener incremento de temperatura en los rodamientos, incremento de vibraciones, mayor consumo de energía, daño de los elementos de transmisión, pérdidas en transmisión de potencia, fallos prematuros de rodamientos y sellos. Si se daña el elemento de transmisión de potencia, obviamente va a haber una parada del equipo, el equipo va a dejar de funcionar. Y la vida útil, en este caso de los rodamientos, se ve directamente afectada por las fuerzas a las que van sometidas. Si hay una desalineación, se va a aumentar esa fuerza. O sea, se van a aumentar fuerzas excesivas sobre los rodamientos y retenedores, lo que hace que su vida útil disminuya. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo detectar la desalineación? La desalineación, yo puedo emplear técnicas de mantenimiento predictivo para chequear el comportamiento del equipo rotativo, obviamente sin la necesidad de tener el equipo. ¿Cuáles técnicas puedo aplicar? Análisis de vibraciones, termografías infrarrojas o análisis de fases. También puedo emplear las inspecciones visuales, pero para hacer una inspección visual, si un equipo está desalineado, yo tengo que detener el equipo, obviamente hacer el bloqueo y etiquetado, contar con mis implementos, mis EPPs, y chequear. ¿Cómo lo puedo chequear? Con una regla, con un reloj comparador o con un alineador de ejes por láser. El ideal, obviamente, es emplear el alineador de ejes por láser. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos corregir? La corrección de las alineaciones se realizan por mantenimientos de precisión con las herramientas adecuadas. Las herramientas adecuadas, obviamente, para este tipo de accionamiento son los alineadores láser de ejes y de poleas, los cuales tienen una mayor precisión y menos tiempo de intervención para la realización de las actividades. Acá podemos ver, hay un método tradicional que se puede encontrar en los usuarios que alinean con las reglas, pero esto no tiene nada de precisión. No estoy garantizando que mi equipo esté quedando alineado. De igual manera, también hay usuarios que alinean con los relojes indicadores o comparadores de carátula. Estos equipos son muy precisos, pero no es de uso sencillo, requiere cierta experiencia. Y la velocidad de trabajo tampoco es lo más rápido. Esta intervención se puede tardar entre 2 a 4 horas, mientras que con un alineador láser podemos tener buena precisión, es de fácil uso y de una intervención rápida para poder garantizar la alineación. ¿Qué beneficio yo puedo tener cuando hago una alineación adecuada? Puedo disminuir a un 5% el consumo de la energía.
Entonces, hago una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta acá en el tema de alineación? ¿Cómo, Jordan? Qué pena. ¿Alguien tiene una pregunta en el tema de alineación? No, hay una pregunta dice, ¿cómo inicio un estudio de confiabilidad de equipos? Me imagino que pues en los equipos de transmisión. O cómo aplicar un RCM. Dale, qué pena. El RCM obviamente es una estrategia de mantenimiento y primero que todo tenemos que evaluar la criticidad del activo. Si podemos realizar RCM, ya que el RCM es una estrategia de mantenimiento muy buena, pero tiene cierto tiempo de trabajo. Entonces, es importante conocer la confiabilidad, establecer las funciones, hacer los respectivos análisis causa-raíz para poder definir los tipos de mantenimiento a ejecutar en estos equipos. Eso, Jordan, te voy a completar ahí la respuesta al ingeniero de la pregunta de la confiabilidad. Aquí lo que podemos hacer, Inge, en este tipo de equipos es crear un desglose taxonómico de cada componente del equipo. Es decir, haces un listado, si tienes algún programa ERP en tu empresa, un programa de mantenimiento, haces el desglose, colocar motor, tornillos del motor, mango de la polea, poleas, correas, chumaceras, rodamientos, sellos, haces un desglose completo hasta donde tú quieras llegar, ¿sí? Si quieres llegar hasta el tornillo, que es lo mejor, puedes hacerlo. Y a cada uno colocarle posibles modos de fallo, ¿sí? Colocarle, por ejemplo, a las poleas posibles modos de fallo, que la polea esté desbalanceada, que hayan desgastes en los canales, en las correas que se dañe una, por temperatura, si lo tienes, que se agriete, etc. Empiezas a crear posibles modos de fallo. Si ya tú tienes una información estadística de tu empresa, un MTTR, un MTTF como tal, tú lo que puedes hacer es establecer porcentaje de posibles fallos a cada uno, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta posibilidad tengo de que el tornillo pues se me parta, queda averiado, etcétera? Tú colocarle, y debido a eso colocarle la solución. ¿Qué debo hacer para que no suceda eso? Si la solución es aplicarle una protección, colocarle la protección. Entonces, cuando hagas mantenimiento, debes incluirle esa protección, ¿sí? Un modo de fallo en las correas, el desgaste. ¿Por qué el desgaste? Por la falta de tensión, excesiva tensión también me daña las correas. ¿Y cuál es el método que debo usar? Entonces, colocarle una buena tensión. Entonces, deben crear una serie de procedimientos. Cada vez que cambien las correas, estas deben ser debidamente instaladas y tensionadas, que ahorita también vamos a tocar el tema. Y hacer esto con cada componente, en la parte de rodamientos, por qué se dañan los rodamientos, por excesivo ajuste, por falta de ajuste, cómo lo ajusto, qué debo usar para el ajuste. Entonces, estas cositas realmente lo que hacen es que minimicen los errores en el momento de hacerle mantenimiento, generes jornadas de inspección de monitoreo básico en tus equipos y aumentes la confiabilidad, ¿vale? Hay una pregunta, Jordan, dice, por análisis de vibraciones, ¿cómo detecto la desalineación? Bueno, Alfonso 21 pregunta, por análisis de vibraciones, ¿cómo detecto desalineación? Listo. Es importante, primeramente, contar con un analista certificado y que obviamente tenga estudios o conozca cómo identificar o cómo analizar espectros, ¿sí? Las alineaciones tienen unos comportamientos espectralmente donde se excita el 1 por, 2 por y hasta 3 por. Estas vibraciones se pueden tomar radialmente en las posiciones horizontales o verticales, y cuando tengo desalineaciones angulares se me excitan las alineaciones en el eje axial. Entonces esto es más enfocado a la parte de vibraciones
El que quiera detectar esto ya es por medio de especialistas o por medio de estudio, o por medio de capacitación. Excelente, Jordan. Continuamos con otra de las causas típicas en los ventiladores, ¿sí? Que es el desbalance. El desbalance es la distribución no uniforme de la masa de un rotor respecto a su eje de inercia. Obviamente todo cuerpo que está en rotación debe estar balanceado para minimizar su fuerza centrífuga, ¿sí? ¿Qué me puede causar a mí un desbalance? A mí un desbalance me lo puede causar que hayan prisioneros inadecuados, que haya una ruptura de las aspas o de las paletas en el ventilador. Hay ventiladores que son fundidos y pueden quedar burbujas en la fundición. Eso me puede generar un desbalance, un peso mal distribuido, falta de material, holgura entre la masa y el eje, ¿sí? Por ejemplo, en el sector palmero hay unos ventiladores que se conocen como los ventiladores de fibras. Estos ventiladores acumulan mucho material y tienden a desbalancearse por la acumulación de ese material, lo cual está causando que haya un peso más distribuido. Ahí la solución que se hace es hacer la intervención para realizar la limpieza del rotor, ¿sí? ¿Qué consecuencias me puede generar un desbalance? Puede generar un incremento de vibraciones, una disminución de la vida útil de los rodamientos, daños por fatiga, desajustes internos, desalineaciones, también me puede generar un desbalance, daños en la película del lubricante. Esto puede generar el desbalance. ¿Y cómo lo puedo detectar? También lo puedo detectar mediante análisis de vibraciones, inspecciones visuales o análisis de fases. Acá hay un ejemplo de un usuario en el cual sobre el 18 de noviembre del año 2018, su equipo ha presentado un desbalance. Se balanceó en sitio, el equipo se balanceó en sitio, acá tuvo una disminución de su comportamiento vibracional, y luego el usuario manifestó que estaba experimentando, el equipo estaba vibrando. Entonces nosotros instalamos un equipo de monitoreo en línea y vimos que se disparó la amplitud. Se disparó la amplitud en vibraciones y el comportamiento espectral estaba siendo asociado a un desbalance. Este desbalance estaba siendo causado por abrasión, ya que era un ventilador que transportaba material y el material me estaba desgastando las aspas y los álabes del rotor. Eso me estaba generando un peso más distribuido y obviamente eso me estaba generando el desbalance, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos corregir el desbalance? Haciendo limpieza de rotores, haciendo balanceos dinámicos en sitio, haciendo balanceo dinámico en banco, balanceos estáticos, o también podemos proteger los rotores con epóxicos especiales. Por ejemplo, ese ventilador que estaba sufriendo por abrasión del material se puede proteger con un epóxico especial que permite que el elemento que estoy transportando en el flujo no desgaste el rotor. Así es. Antes de balancear un equipo en campo, obviamente se debe tener certeza de que realmente el problema es un balanceo, ¿no? Hay que revisar que no se presenten solturas mecánicas, que el rotor está limpio, que no hay desalineaciones, ¿sí? Esto es importante revisarlo antes de ese tema. Y obviamente podemos verificar si vamos a balancear en un plano o dos planos de acuerdo a una relación. Y la relación es la longitud del rotor con el diámetro del rotor.
Si la relación entre longitud y diámetro es menor que 0.5, se puede recomendar hacer un balanceo en un solo plano, y si esa relación entre longitud y diámetro es mayor que 0.5, se puede recomendar hacer un balanceo en 2 planos. ¿Vale? Vale. Problemas de solturas mecánicas. Estos problemas de solturas mecánicas en un ventilador podemos encontrar solturas en la base, en las tapas de los rodamientos, en los rotores, en los acoples, en las poleas, en las correas, ¿sí? ¿Qué consecuencias trae la soltura mecánica? Disminución de la vida útil de los rodamientos, disminución de la vida útil de los elementos de transmisión, aumento de vibraciones, resonancia y obviamente aumento de vibraciones. La soltura mecánica es excitada, se excita también cuando tengo un problema de desbalance o desalineación. Si yo tengo un problema de desbalance o desalineación, voy a tener una mayor excitación del nivel de vibraciones. Esto quiere decir que si yo tengo un problema estructural en un ventilador, el cual está desbalanceado, voy a experimentar una alta vibración. Pero obviamente para poder corregir este modo de falla, primero tengo que corregir el problema estructural y luego pasar a realizar el balanceo. Acá en la gráfica podemos chequear imágenes de problemas de soltura en las bases, en los soportes, en las chumaceras, ¿sí? Como también problemas de solturas en las correas o por pérdida de tensión. ¿Cómo podemos detectar estos problemas de soltura mecánicas? Mediante análisis de vibraciones o haciendo inspecciones visuales. ¿Qué elemento yo puedo utilizar para hacer una inspección visual? Una lámpara estroboscópica. Esta lámpara estroboscópica es excelente para verificar cómo están trabajando mis poleas, cómo están trabajando mis acoples, si el acople está presentando tornillería suelta, si el acople tiene alguna fisura. También me sirve para chequear las aspas del ventilador, si tienen alguna fisura, si están acumulando polvo, ¿sí? Y las inspecciones, y también puedo emplear medidores de tensión para hacer inspecciones visuales en mis correas. Ir a verificar cómo está la tensión de mi correa, si está dentro del rango óptimo de trabajo o no. ¿Vale? ¿Cómo puedo corregir las solturas mecánicas? Usando el torque adecuado, usando la tensión adecuada o empleando fijadores. En este caso acá le hago una cuñita de los fijadores Loctite, que son muy buenos para evitar el tema de las solturas mecánicas. Listo, Jordan. Ya vamos a ir pues cerrando por temas de tiempo. Gracias, Jordan, ahí por tu espacio. Voy a tocar un momentico pues unas preguntas que están acá. El ingeniero John Montoya pues nos ha hecho una pregunta en el tema de qué tipo de configuración, si es adecuada. Inge, si puedes compartirnos tu información, tu contacto para contactarte y llegar a profundidad con este tema y apoyarte, sería súper. Ya tengo la información de que son 300 caballos, 1700 RPM, 8 correas, transporte de alimentos, pero si queremos saber un poco más a detalle de la aplicación, distancia entre centros, tipo de perfil, etcétera, para apoyarte de la mano con este proyecto, si hay que mejorar algo, ¿vale? No sé si pueden nos compartir los contactos y ya te estaremos comunicando, ¿vale? Con la pregunta que nos hacía el ingeniero Alfonso, la parte de desalineación, que Jordan pues la respondió muy bien, voy a complementarla y sencillamente, como explicó el ingeniero Jordan, una de las consecuencias de la desalineación, ¿cuáles son? Consumo energético, daños prematuros de rodamientos, daños en sellos, vibración, etcétera. Si tú realmente tienes estas consecuencias, las puedes detectar fácilmente en tus equipos, que se te están fallando los rodamientos. Muy pronto vamos a estar viendo modos de fallo de rodamientos y
el rodamiento tiene una marca especial cuando tiene problemas por desalineación, que lo vamos a estar viendo. Y si tú cambias los rodamientos y lo ves con este tipo de huellas, enseguida vas a detectar que tenías una desalineación. Si tienes altas vibraciones como tal entre el motor y la primera chumacera, la más cercana al motor, también posiblemente puedes tener problemas de desalineamiento. Si es por correas, realmente tienes unas huellas en ciertos canales hacia un lado, ¿vale? Como tal. Entonces son como que tips sencillos para detectar problemas de desalineación, aunque lo más certero, lo más puntual es cuando hacemos vibraciones como tal que nos va a arrojar un espectro significativo, ¿sí? Como tal. Un ingeniero nos preguntaba acá, decía que si nos referimos al factor de giro de la grasa, este debe ser mayor que el del acople y no se dudará que el aceite se separe del jabón. Bueno, no entendí pues bien acá la pregunta. Me imagino cuando estamos hablando de la grasa de los acoples como tal. Entonces, si el ingeniero pues nos las puede nuevamente redactar al correo de la coordinación del entrenamiento, sería súper para a su vez también contestarla. ¿Vale? Dice que en los rodamientos de rodillos a rótula es mejor montaje en tándem, montaje en O montaje central con anillos. Buena pregunta, Inge, y de hecho acá el ingeniero Jordan nos coloca el slide. El día martes vamos a estar a fondo tipos de rodamiento para ventiladores. ¿Cuáles son los tipos de rodamientos sugeridos o recomendados para colocarlos? ¿Qué tipo de ajuste debe llevar? ¿Cómo así el ajuste? ¿Qué tanto debo apretar yo la tuerca cuando uso manguito? ¿Qué tanto debo apretar yo la tuerca? ¿Sí? Muchas veces no sabemos qué es flojo o qué es apretado, sencillamente es un tanteo y esto no puede ser subjetivo. Esto debe tener una medida y saber hasta dónde podemos llegar a apretar, ¿vale? ¿Cuánto debemos lubricar? La pregunta del ingeniero que nos hace lubricación, podremos retomarla el día martes. ¿Cuánto debo lubricar yo mi chumacera? ¿Qué cantidad debo lubricar yo? ¿Qué cantidad debo relubricar? Que es diferente, ¿sí? ¿Y con qué frecuencia debo relubricar yo mis chumaceras? Estos puntos los estaremos tocando el día martes, también como la parte de confiabilidad, ¿sí? ¿Qué confiabilidad debo tener yo en mis ventiladores? Tecnología de medición, de detección de fallas de las que hablamos el día de hoy, ¿vale? Entonces, pues fue un tema muy interesante, ingeniero Jordan, te agradezco por este tiempo, por esta charla, sé que fue bastante interesante y que nos deja la apertura para una segunda parte, que como bien saben, estamos acá los martes y los jueves, de 10 a 11 de la mañana, pronto para que lo tengan ya en sus agendas. Recuerden compartir esta charla, no se queden con esta información, compártala a sus compañeros, a sus colegas de otras ciudades, de la misma empresa, para a su vez todos podamos aprender de esto, ¿vale? Entonces, sin más que decirle, les deseo un feliz resto de día, un feliz fin de semana, un feliz día del trabajador para el día de mañana. Pues que Dios les bendiga grandemente y muchas gracias a todos los asistentes. Vale, Gerardo, gracias a todos por la asistencia. Espero que pongamos en operación las buenas prácticas de mantenimiento. Vale, gracias. Hasta pronto.